Amén. Qué lindo. Dios bendiga a todos aquellos, siéntanse hermano, todos aquellos que están acá, aquellos que nos están viendo también. Es un placer enorme. Si alguien está aquí por misiones posadas, pues comuníquese con nosotros y de seguro estaremos atendiéndolo delante del Señor. Y usted puede, en el nombre de Jesús, también venir y visitarnos, que va a ser una enorme bendición poder tenerlo en este lugar. Saludamos a todos los que nos escuchan por doquier. La verdad que es un privilegio, un honor poder llegar hasta sus hogares. En este día yo quisiera traerle una palabra de parte de Dios para que sepa recibir de Él. Yo creo que una de las cosas que anhelamos es recibir de Dios. Y quiero hablarle de dos palabras de Dios que son muy importantes que nosotros las comprendamos a cabalidad. Porque a veces no comprendemos a cabalidad muchas cosas en Dios. Y yo creo que a veces cuando uno va ordenándose en la palabra especialmente, y uno va entendiendo muchas cosas, uno se da cuenta que hay cosas dentro de la Biblia que están como en clave, como en código. Y cuando uno encuentra ese código, ¿verdad? Que está, porque la Biblia es como un código a veces, hay claves, ¿verdad? Que es como para poner un ejemplo, es como una computadora. Muy buena puede ser la computadora, pero si nosotros no tenemos la clave, es como que no funcionaría, aunque tenga una computadora de alta gama. Eso sí, debemos de saber que la revelación, si no la pone en práctica, no sirve. Solo es un conocimiento farisaico. ¿Ve? Usted sabe que los fariseos, como los escribas y los saduceos, eran gente que conocía las escrituras, conocía la palabra, pero más que nosotros. Los escribas eran una cosa impresionante. Ellos tenían clara la ley, cada punto, cada coma. Era una cosa impresionante escuchar a un escriba. Por eso la Biblia habla que si un escriba se convirtiera realmente a Cristo, wow, es impresionante. Por eso, hermano, le quiero hablar de la importancia de dos palabras de Dios que si las logramos entender y usar, trae como resultado mucho bienestar. No solo puede traer sanidad, puede traer liberación, puede traer mucho regocijo para nuestra vida. Y esas dos palabras es sencillas, son dos palabras que las conocemos y que las oímos mencionar siempre en las predicaciones en el mundo, que es la fe y la esperanza. O sea, son palabras que están allí y que son exclusivamente de Dios, ¿verdad? Y si logramos entender cómo operan, cómo obran, cómo debemos de ponerlas en el lugar nuestro, es algo tremendo. Yo estaba descubriendo eso. ¿Por qué le digo esto? Porque si nosotros no entendemos cómo operan estas dos palabras en el reino de Dios, posiblemente esa sea la causa de la falta de muchas cosas para nuestra vida. Falta de bendición, falta de seguir adelante, falta de pelear la batalla, falta de muchas cosas. ¿Por qué le digo esto? Porque muchos quieren recibir basados en la esperanza en vez de la fe. O sea, si nosotros ponemos la esperanza primera, vamos a tener problemas. Lógico, las dos palabras tienen su posición en la palabra de Dios, su posición en el reino. Y vamos a descubrirlas hoy cómo operan estas dos palabras. Pero vamos a empezar con una primero. Mire, la fe es una palabra que es para ahora, no para mañana. En cambio, la esperanza mira siempre el futuro. En otras palabras, la fe dice, recibiréis la respuesta ahora mismo. Dice, qué tremendo. Recibiréis la respuesta ahora mismo. Puede ser que esta noche usted reciba la respuesta. Quizás el hecho que la respuesta se reciba ahora, a veces no se materializa, no se da inmediatamente, pero ya está. Esta es como la oración de Daniel, ¿no? ¿Se acuerda que Daniel dice que desde el momento que oró, automáticamente se oyó allá arriba?
pero en 21 días vino la respuesta. O sea, quiere decir que yo tengo que creer esa palabra y saber que esa palabra ya Dios la oyó si lleva la sustancia de la fe. ¿Me explico? Mire, la fe es ahora mismo. También la fe dice, lo tendrás ahora. O sea, no tienes que esperar construir algo para ver. Ya está hecho. Hay cosas que cuando uno las dice con fe, automáticamente llegan al reino, como decir, ya se escriben y ya están puestas delante del Señor. Y a medida que vayas necesitando lo que estás pidiendo, Dios paulatinamente lo va a ir haciendo. A veces es automático. Ahí mismo. O sea, desde el momento que yo proclamo con fe algo, debo de creer que eso se va a dar. El tiempo quizás Dios lo va a poner, pero hay cosas dentro de la fe que es ahora mismo. Por eso es que a veces hemos recibido cosas tremendas. Por eso, hermano, cuando decimos, yo espero recibir mi sanidad algún día, eso no es fe, eso es esperanza. ¿Me explico? Pues estás esperando, pero ahí ya no, o sea que la esperanza no tiene un mayor resultado, porque está puesta para otra cosa, que no significa que uno no recibe, sí, claro, pero es muy pobre en el aspecto de recibir ya. Mire, la esperanza es estar viendo a un tiempo futuro indefinido. En cambio, la fe dice, recibo mi bendición ahora. Eso es lo que dice la fe, ahora la recibo. Quiero que veamos, hermano, acá en Hebreos, capítulo 11, para entrar en detalles, el versículo 1 dice, entendamos este versículo que es muy importante. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Oyó? Otra traducción dice, y es más contundente, porque dice, la fe es dar sustancia a las cosas que se esperan. ¿Oyó? Esto quiere decir que la fe es la seguridad, la confianza, la confirmación, la realidad, la esencia, la base de sustentación de lo que se espera. Mire qué tremendo. En otras palabras, la fe es el fundamento que sustenta lo que se espera. Por eso, hermano, la fe también es la convicción de lo que no se ve. O sea, la fe nos convence de lo que no vemos. Entonces, cuando tú te convences, entonces cuando tú recibes en tu espíritu primeramente, en tu alma primeramente la respuesta. Por eso es que muchas veces podemos ver en la Escritura que muchos patriarcas como reyes que tuvieron tremendas enfermedades, no murieron de la enfermedad que tuvieron. No, porque ellos tenían la convicción de fe. Ellos murieron porque a veces el cuerpo ya no les aguantaba, la edad era demasiado y tenían que, sí o sí, tenían que enfrentar la muerte, tenían que irse porque ya era el tiempo, porque 70, 80 años era lo más robusto. Pero no era que ellos los atara una situación difícil, los atara a las cárceles, los atara a las prisiones, los atara a la tribulación o una enfermedad en sí. No, porque hay algunos que murieron de enfermedades, pero la enfermedad nunca los detuvo, pues. Es decir, ellos no se consideraban que estaban enfermos, sino que quien los llevó al otro lado fue exclusivamente el propósito divino que ya estaba en ellos. Entonces, ellos, aunque vivieron quizás con tormentos y vivieron con necesidades de ese tipo, nunca eso los mató, sino que fue el propósito y el destino que Dios ya había trazado en ellos. Y cuando uno vive con fe, bajo la fe, sabe que tarde o temprano, si tiene una situación difícil o algo que ya está determinado,
sabe que al morir, al irse, ¿verdad? Se va a ir con el Señor. Y sabe que tarde o temprano todos los dolores, las dificultades se terminarán, pero no por un tiempo, sino eternamente y para siempre. Esa es la diferencia. ¿Me explico? Entonces, cuando nosotros entendemos esto, es muy fundamental. Por ejemplo, si nosotros necesitamos sanidad o que se resuelva algo, no la necesitamos para el futuro. La queremos ahora mismo. Más si tenemos dolor. Lo tremendo es que para la fe no hay dolor. Es decir, y eso es lo más grande. Y aunque esté el dolor, pero eso es lo ridículo de la fe. Para muchos, pero ¿cómo? Y yo le decía a la gente, usted tiene que decir que no tiene dolor. Pero ¿cómo? Qué ridículo usted. Yo tengo el dolor. Sí, pero la fe dice que no lo tengo. Entonces yo me manejo así, amigablemente. A veces tengo dolores impresionantes, pero yo no lo acepto. ¿Ah? Y a veces he visto que cuando yo he tenido esas experiencias, de repente se ha ido. ¿Sí? Porque no me sujeto a lo que está sucediendo, porque por la fe ya lo tengo. Aunque quizás tenga que partir de alguna forma, que vamos a partir de esta tierra, pero lo lindo es que partamos con la convicción de que la fe fue intachable en nuestra vida. Por eso, hermano, podemos decir que la fe desata la bendición en una persona, ¿verdad? Y no un lugar físico. Y la fe es clave en cada individuo, no importa dónde estés, si estás en el campo, si estás allá en las montañas, donde quiera que estés, si tú le permites que esa fe funcione en ti, entonces Dios se va a glorificar. Entonces, nosotros queremos que ocurra un milagro ahora, no en tiempo futuro indefinido, porque eso sería esperanza. Lo triste que yo miraba es que aquellas personas que están esperando ser sanos o salvos, porque dicen, un día seré salvo, un día seré, eso es futuro. Hoy puede ser que estés muriéndote o ya se murieron muchos de ellos porque se quedaron en esa esfera mental de poder, por supuesto que un dolor lo hace sufrir a uno, innegablemente. Una enfermedad a veces lo hace sufrir a uno. Pero cuando uno está aplicando la fe para uno mismo, uno puede tener paz porque entiende a cabalidad que todas las cosas ayudan a bien a aquellos que han sido llamados conforme a su propósito. Porque habrá algún propósito del por qué Dios está permitiendo eso. ¿Por qué le digo esto? Porque muchos se han basado en la esperanza que no llega rápido, ¿verdad? Nosotros debemos de proclamar, Señor, mira, yo creo que ahora estoy sano, estoy libre, para que así de esa manera en el tiempo se hace de repente el milagro o la sanidad que esperas. En cambio, de la fe, mire lo que se dice de la fe, que es muy, muy tremendo también. Vamos a ver en Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9 dice, porque por gracia habéis sido salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino que es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. ¿Notó? La salvación, como las demás cosas, es por la fe, no por la esperanza. O sea, la fe es clave ahí. Ahora, la pregunta, ¿cómo se obtiene fe? ¿Cómo se adquiere la fe dentro de la vida de aquellos que le amamos al Señor? Bueno, primero, la fe no es de este mundo, sino que es impartida por Dios. Esas son las cosas que debemos de tener en cuenta. La fe no se aprende en una universidad o en una escuela, como hemos dicho. La fe viene directamente de Dios, más la clase de fe de Él, que es que Él mira las cosas que no son como que ya estuvieran. Uno debe de verse así. Aparte, en segundo lugar, sabemos que nace del oír y el oír de la palabra de Dios. Si nosotros oímos palabra de Dios, ¿verdad? De seguro se va a despertar como hoy. Puede ser que después de este culto se le despierte la fe y diga de plano, tiene razón.
yo necesito crecer en fe. Por eso los discípulos decían, aumentanos la fe, porque a veces necesitamos que nos aumente la fe. Y como dice aquí, Romanos 2:17, dice, pero si tú, que llevas el nombre de judío, te apoyas en la ley, no es este pasaje el que vamos a ver. Romanos 10:17 es Romanos 10:17. A ver si lo buscan rápidamente ahí. Quiero que me ayude porque ese versículo es muy importante que lo tengamos en cuenta. Romanos 10. Así que la fe viene del oír. Ajá. Del oír por la palabra de Dios. ¿Oyó? Así que la fe viene del oír y del oír de la palabra de Dios. Note que otro versículo hablando de la fe dice, la fe es el hecho de garantía de que lo que has estado esperando tanto, finalmente es tuyo. ¿Ah? O sea, con la fe ya todo está hecho, solo que está hecho en el ámbito espiritual. Hermano, esto es tremendo. Mire, unos ejemplos de cómo opera la fe. Usted espera conseguir un dinero para pagar una deuda, ¿verdad? Pero eso produce aflicción de espíritu, porque no ha llegado. En cambio, la fe te da la seguridad de que tendrás el dinero cuando lo necesites. Es decir, alguna cosa Dios se va a inventar o va a permitir para que tú logres aquel objetivo en el cual te has plantado. Por ejemplo, si alguien tiene un negocio y emprende un negocio, por la fe sabe que en algún momento va a resultar. Eso va a necesitar de estrategia, va a necesitar de ver el panorama, de ver el cuadro completo, porque no va a ser fácil. Pero si tú te mantienes, ¿verdad?, creyendo que eso que tú estás emprendiendo va a resultar en algún momento, entonces Dios va a empezar a poner las oportunidades para que resulte demasiado eso. Es como aquel que vendía hamburguesas, aprendí yo de un hombre de Dios, ¿verdad?, que ahora es multimillonario, ¿verdad? Yo dije, Señor, en algún momento, bueno, si tú quieres, Padre, yo puedo dedicarme a vender cualquier cosa, ¿verdad? Porque miraba a este hombre y ayudar a tu obra de otra forma. Entonces, lógicamente, porque miré el testimonio de este hombre que empezó con un kiosco, ¿verdad? Empezó con un kiosco, le puso hamburguesas, pongamos un nombre, hamburguesas Milo. Y bueno, empezó a vender hamburguesas al barrio y con tal después se puso un montón de sucursales en todo el país y después ayudaba multimillonariamente a la obra de Dios, a la obra misionera. Y repartía, pero mire, a las escuelas, a los institutos, llegó a ser tan grande porque tenía una fe que él sabía que ese producto que iba a vender, Dios lo iba a potencializar. Y eso es en todos los rubros. Si tú por la fe dices, no, yo voy a... Claro, este hombre ponía a Dios primero, innegablemente, ¿verdad? Y era un hombre que realmente a mí me impactó ese testimonio, porque pareciera que nunca iba a surgir y hubieron momentos que vendió más hamburguesas que McDonald's o Burger King. Imagínense, o sea, qué bárbaro. Es impresionante cuando uno mira cómo la fe, ¿verdad?, te va ensanchando. No solamente te ensancha el pensamiento, sino la sabiduría. Porque la fe te va a dar estrategia, idea. Porque por la fe yo recibo, pero necesita obrar. Porque la fe sin obras es muerta. Quiere decir, la fe está ahí, pero yo voy a obrar en hacer, en pensar cómo realizar aquello que he emprendido o que he hecho. Buscar una forma, Señor. Esto va a funcionar por la fe, pero ¿qué puedo hacer para que funcione? Porque la fe sin obras es muerta. ¿Me entiendes? Quiere decir que van juntas las dos
cosas esas, porque yo voy a actuar. Es como cuando dijo el pueblo, por la fe me levantaré. Esa es por la fe, se levantó. E iré a mi padre, ese es obrar. Tengo que ir, conducirme. ¿Me entienden? Tengo que volver otra vuelta a la casa. Eso es lo que está, así es como funciona pues la fe en el Señor. Entonces, esto es muy importante. Entonces, eso es clave que entendamos. Por ejemplo, también la fe te da la seguridad de que tendrás el dinero cuando lo necesites, que es lo que le estaba diciendo. O a veces esperamos obtener fortaleza física para hacer un trabajo y estamos dando vueltas. ¿Me entiende? En cambio, la fe dice, el Señor es la fortaleza de mi vida. Me voy a fortalecer, me voy a levantar en el nombre de Jesús. Porque es como un proceso, pues, aquellos que hemos vivido momentos duros de enfermedades, por ejemplo, sabemos que lo que nos tiene parados todavía y lo que nos tiene funcionando es la fe que hemos aplicado. Pues si nosotros no lo hubiéramos aplicado, estuviéramos hasta mal con Dios. Por ejemplo, si hubiéramos dicho, yo le sirvo al Señor, yo hago esto, yo hago lo otro, y el Señor no ha obrado. Y sí, el Señor ya obró en nosotros, porque Él nos está dando a nosotros esa oportunidad de que la fe funcione para ayudar a otros. Mire, todo lo que nos pasa a nosotros, yo lo comprendí en este proceso de sanación que Dios está haciendo en mi vida. Aprendí que ayudé más gente enferma con lo que me pasó a mí que en otras ocasiones. Porque recibí revelación, porque recibí muchas cosas que las he transmitido a través de lo que me sucedió. En otras palabras, la fe dice lo mismo que la palabra de Dios dice y la incredulidad es lo contrario, por eso no resulta. Entonces, si queremos que nos resulte la palabra, tenemos que estar del mismo lugar de ella. Por eso, hermano, todo lo que vamos a recibir de Dios hoy, lo vamos a recibir por la fe y no a través de una esperanza. Miremos un pasaje para poder darle más riqueza a lo que estoy hablando. Miremos Marcos capítulo 11, versículo 24. Dice, por eso os digo que todas las cosas por las que oréis y pidáis, creed que ya, las habéis recibido y os será concedido. Note, a veces no es que ya sucedió. No. Sino que crees que ya la recibiste, bueno, te va a venir, tarde o temprano. El punto es no bajar los brazos. ¿Oyó bien el pasaje? Por eso os digo que todas las cosas por las que oréis y pidáis, creed que ya las habéis recibido y os serán concedidas. Ahora, si yo me desespero y renuncio a lo que he pedido, entonces ya uno mismo no puede cancelar. Pero note usted ahí, y Mateo también 21-22 dice, todo lo que pidáis en oración, creyendo, lo recibiréis. Si usted nota, no es esperanza, sino creyendo que uno va a recibir. Por eso la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que se ve. La convicción de lo que no se ve. Es decir, yo ya veo, ¿verdad? El milagro, ya veo que Dios por la fe ha realizado en el mundo espiritual, ha realizado su obra con nosotros. Entonces, cuando no se recibe ahora, no es fe. ¿Por qué? Porque la fe es en tiempo presente, ya está actuando. Desde el momento que yo suelto la palabra de fe, es como que se va a un lugar de cautiverio, ¿verdad? Si es que no sucede inmediatamente, y después se desata
a través de la misma fe. Recuerde, la fe nos convence de lo que no vemos. Eso fue lo que produjo los milagros en Abraham. ¿Por qué? Porque miren cómo dice, y este versículo es tremendo. Romanos capítulo 4, versículo 18 al 20. Vamos a leerlo. Hablando de Abraham, el padre de la fe. Él creyó en esperanza contra esperanza, a fin de llegar a ser parte de muchas naciones. Oyó, él creyó en esperanza contra esperanza, a fin de llegar a ser padre de muchas naciones. Conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Oye, escuche, y sin debilitarse en la fe, ¿oyó? Y sin debilitarse en la fe, contempló su propio cuerpo, que ya estaba como muerto, puesto que tenía como 100 años, y la esterilidad de la matriz de Sara. Sin embargo, versículo 20, respecto a la promesa de Dios, Abraham no titubeó con incredulidad, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Oh, cuando uno mira esta promesa a Abraham, que Dios le iba a dar un hijo, y que Sara ya había perdido había perdido el placer de las mujeres, como dijo ella, he perdido, ya no puedo tener hijos, ya era una anciana, pero como Dios había dicho que lo iba a hacer, Abraham creyó, y ella cuando oyó que Dios le dijo a Abraham que le iba a dar un hijo, ella se rió, ¿verdad? Se rió de lo que había oído. Dijo, yo, ¿cómo voy a tener un hijo a esta edad? Entonces, por eso le pusieron risa. Isaac significa risa, ¿verdad? Pero Abraham se creyó contra esperanza. Cuando dice contra esperanza es porque ya se le había pasado a Sara, ya le había pasado lo que una mujer comúnmente tiene para tener hijos. Ya no menstruaba, pues. Y por esa razón ella dice, ¿cómo me van a dar un hijo? Pero como para Dios no hay nada imposible, lo hizo. Entonces, pero en cambio Abraham creyó contra esperanza. Es decir, no, yo voy a creer, si él dijo, él lo va a hacer. No sé cuánto, pero lo va a hacer. Por eso, hermano, nota usted que una mente ajena a la fe no puede entender esto, porque la fe no es de este mundo. Por eso, hermano, los humanistas, racionalistas o comunistas piensan que la fe es tratar de persuadirse de algo que no existe, ¿verdad? Dicen, no, aparte, este tipo de personas piensa que la fe va en contra de la razón, por lo tanto, dicen ellos, la fe es estúpida. Es estúpida porque ¿cómo va a creer algo que no está? Porque la razón es así. En cambio, la fe no le importa la razón. Lo tremendo es que la fe de Dios, ¿verdad? La fe de Dios, la de Abraham, ¿no? Rompe los límites de la razón. Es que eso es lo más tremendo. La fe rompe los límites de la razón. Hay cosas que hemos recibido por fe y es tremendo porque, pues vamos a leer para volverlo a ver. Ahora veamos solo el 18 y el 19 de Romanos 4. Romanos 4, 18 dice, él creyó en esperanza contra esperanza, a fin de llegar a ser padre de muchas naciones. Versículo, adelantemos, versículo 19. Y sin debilitarse en la fe, contempló su propio cuerpo, que ya estaba como muerto, pues que tenía como 100 años, y la esterilidad de Sara ya estaba estéril en ese entonces. Pero note usted, no había desde un punto de vista esperanza alguna de que Abraham tuviera un hijo, pero él creyó contra esperanza. O sea, a veces, como le decía yo a los hermanos en alguna oportunidad,
nosotros vemos que alguien está en el hospital a punto de morir, ¿verdad? Ya está entubado, como el testimonio que les di, o el primer testimonio antes de viajar al campo misionero, que estaba un hombre ahí muerto ya, era un vegetal, y la familia me pidió que por favor fuera a orar para poderlo desconectar, porque ellos no querían que estuviera sufriendo, ya tenía como 6 meses de estar sufriendo, ya no hablaba, ya no hacía nada, y yo cuando llegué sentí que ese hombre podía vivir. Y yo soy una persona que no pierdo la esperanza hasta el último minuto, hasta que me digan, mire, partió. Y ya se fue. Hasta ahí yo dejo de pelear. Pero mientras yo tenga aliento de vida y la persona tenga un aliento de vida, yo no voy a dejar de pelear. El hecho está que ese hombre, que era un vegetal, ¿verdad? Ese hombre que era un vegetal, ya no volvió a vivir. Después de una semana, se levantó y la familia quedó exhausta de felicidad. O sea, la fe no se rinde hasta el último minuto, hermano. Abraham solo reconoció que la promesa de Dios había sido dada y no titubeó en creerla. Por eso dice el versículo 20, allá, Romanos 4:20. Sin embargo, respecto a la promesa de Dios, oiga, Abraham no titubeó con incredulidad, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Y ahí está la clave. No titubear. Y no, aunque tú no mires la realidad hoy, no titubees, no te quedes atrás. Y no, yo voy a seguir esperando. Yo creo que esto va a funcionar. Y yo no sé, Señor, cómo vas a hacer, pero yo me voy a plantar delante de tu presencia. Porque yo sé que tú vas a obrar. No sé cómo lo vas a hacer, yo solo estoy dispuesto a oír tu voz y cuando me digas que tengo que hacer algo, lo voy a hacer. Abraham, hermano, no le dio lugar a la incredulidad. ¿Por qué? Porque si Dios dijo con su palabra, el milagro va a ocurrir. Así fuera, hermano, así fuera imposible a la razón. Él sabía que iba a ocurrir. Hay cosas que uno sabe que van a ocurrir. Aunque tal vez la gente dice, pero eso es desquiciado usted, eso que está pensando usted es ridículo. Sí, puede ser. Pero si no titubeas en la fe, Dios se va a glorificar. Como Abraham dice ahí que no titubeó. Wow, es que esto es tremendo, con incredulidad. Hay momentos, lógicamente, que el diablo te va a dardear. Mira, no vas a poder lograrlo, no vas a poder hacerlo, olvídate de eso. No importa que no te creas. Y a veces yo personalmente en Sudamérica he tomado decisiones que están contrarias a toda la razón. Sin embargo, yo he creído en Dios y sé que Dios lo va a hacer si Él lo ha determinado ya. Versículo 21, mire, y estando plenamente convencido, Romanos 4:21, de que lo que Dios había prometido, poderoso era también para cumplir. Porque si Dios sabe, mira, hay momentos que Dios le habla a uno cosas tremendas y quizás, como le decía, para otros es desquiciado. Pero si a ti te ha hablado Dios que algo va a suceder algo. Solo que tú tienes que estar, levantarte e ir a hacer la obra. Ese es el punto. Pero note usted acá, por eso si Dios está diciendo por su palabra que los milagros Él los va a hacer, si creemos, tomémoslos de esa promesa. Agárrese. Ahora, ¿cómo actúa la esperanza? La esperanza es una virtud bella y futura. ¿Por qué le digo esto? Porque nosotros tenemos una esperanza bendita en el pronto regreso del Señor. Sabemos que el Señor va a venir, aunque muchos no lo crean. También, si morimos, sabemos que vamos a resucitar y por la esperanza sabemos que seremos arrebatados. Sí o sí.
También, mire, por la esperanza sabemos que veremos a nuestros seres queridos y nuestros hermanos en el cielo, aquellos que partieron antes de nosotros. Cuando lleguemos allá, sabemos que los vamos a ver. Y como les decía yo, a algunos hermanos que han perdido, como a mí también, hijos, ¿verdad? Que las lágrimas que derramamos hoy por nuestros seres queridos no se van a comparar con las lágrimas cuando nos encontremos. ¡Wow! Porque eso va a ser glorioso, encontrarte con aquel ser que amaba. Eso, hermano, y eso va a suceder, porque la Biblia lo dice. Nosotros vamos para un reino en donde nos están esperando aquellos seres queridos que se fueron vencedores de esta tierra, y que los vamos a ver truene, llueve, relampaguea, hermano. Porque va a haber una resurrección, hasta de malos. Ahí vas a ver aquel hasta que se burlaba. Y ahí vos vas a decir, ¿te acordás? ¿Cuánto te burlaste, del Señor? Y ahora mira dónde estás tú, y dónde estoy yo. Qué tremendo va a ser eso, ¿no? Entonces nosotros tenemos una esperanza bendita en nuestro Señor Jesucristo. También por la esperanza sabemos que veremos a todos aquellos que amamos. Por eso nosotros damos gracias por esa esperanza. Pero eso es todo en tiempo futuro. Recuerden, la esperanza es en tiempo futuro, no en tiempo presente. La fe es en tiempo presente. Lo más bello es que es la fe y no la esperanza lo que puede cambiar nuestro presente. Eso puede cambiar nuestro presente. Solo tienes que creerlo. Aunque tú no veas que es posible, humanamente hablando. Pero sí es posible en Dios. Todo lo que quieras, todo lo que te plantes, todo lo que sueñes, Dios lo va a acomodar y en el tiempo adecuado te lo va a dar. En otras palabras, la fe puede cambiar lo imposible a posible. Yo me apasiona realmente tener fe en Dios. ¿Por qué digo esto? Porque la esperanza es buena en esperar, pero pobre en recibir. Es buena porque va a llegar, pero pobre en recibir ahora. Por eso, hermano, ya no diga, estoy esperando, orando. ¿Por qué? Porque si eso es todo lo que está haciendo, está derrotado. Ya está. Solo quiero que se materialice. Recuerde, necesitamos una fe positiva, una fe de ahora para obtener resultados deseados. ¿Por qué le digo esto? Porque la fe ve la respuesta, la sanidad, la liberación, la salida, el resultado. Eso es lo que hace la fe. Ella lo mira así, aunque no esté. Porque el punto es que a veces no está, sino que tú tienes que mirar como que ya está. Como dice, ¿verdad? La fe es la clase de fe más alta que hay, es que Dios mira las cosas que no son como que ya estuvieran. Es decir, yo me miro haciendo cosas que realmente ahora no puedo hacer, pero me miro haciéndolas. Por la fe, Dios me va a dar ese privilegio. ¿Me entiende lo que quiero decir? ¿Por qué digo esto? Porque la fe ve la respuesta, la sanidad, la liberación, la salida, el resultado. Eso es lo que mira la fe. La fe no mira lo negativo. Entonces, las personas que oran y no reciben es porque no se miran a sí mismos con la respuesta. Mírate con la respuesta. Y no repitas, sino solo da gracias. Di gracias, Señor. Yo sé que no está todavía, pero yo sé que va a estar. Y ahí se planta uno. Por eso es que hoy, yo termino, vamos a orar con fe para que Dios obre el milagro que deseamos. Y yo sentía, ahora que estuve en Paraguay, en un momento sentí decirle al Señor, porque de Él es todo, ¿verdad? Que Él dé la orden para que se ejecute. Porque Dios es el que da la orden. Y nosotros podemos orar al Señor y decir, Señor, quisiera que des la orden para que suceda esto, esto y esto. Pues cuando Él da la orden y Él quiere, entonces se realiza la fe. Es decir, el resultado viene.
Esto es como aquel leproso, ¿no? Que le dijo, si tú quieres, dice, quiero. Hay momentos que el Señor quiere y allí la fe se activa, pero no debemos de dejar que esa fe se apague. No debemos de permitirlo, así truene, llueve o relampaguee. Es como decía Job, aunque me mates, yo sé que con estos ojos te voy a ver. Aún deshecha está mi carne, decía, aún aquí sufriendo, yo sé que hay un propósito divino de parte tuya. ¡Wow! ¿Y sucedió? Al final dice la Biblia que sucedió todo. Y eso es fe. Entonces debemos de entender que Dios obra así. Y esa es la diferencia que hay entre la fe y la esperanza. Vamos a orar para que Dios dé la orden en aquellas cosas que necesitamos. Primero vamos a orar por los que están ahí viéndonos. Padre, venimos delante de tu presencia. Incline su rostro ahí, después voy a orar por los hermanos acá. Padre, vengo delante de tu presencia, orando por todos aquellos que nos están viendo, Señor. Que quizás están pasando momentos duros, difíciles, momentos que a veces no se entienden. Pero te pido, Padre, que en el nombre de Cristo rebusques la fe. Aumenta la fe en cada uno de los que está ahí escuchándonos. Y en nosotros también. Y como los discípulos te decimos, aumentanos la fe. Y da la orden, amado Dios, desde tu trono de gracia, de amor, como juez. Venimos delante de tu presencia apelando, Señor, para que tú en el nombre de Jesús des la orden, amado Dios. Para que aquellas cosas que anhelamos, que deseamos, que necesitamos, tú puedas, Señor, glorificarte y hacer el milagro que ahora esperamos delante de tu presencia. En el nombre de Jesús, amado, tú puedes dar la orden como juez justo y se ejecutan aquellas cosas, Señor, ¿verdad? Porque tú las apruebas por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, Señor. En el nombre de Jesús pido que una fortaleza especial venga en aquellos cuerpos que están dañados delante de tu presencia. Aquellos cuerpos que están, Señor, enfermos puedan ser sanados. Aquel que está en prisión pueda ser liberado. Aquel que está atado pueda ser desatado en el nombre de Jesús. Aquel dolor que está siendo operante en los cuerpos desaparece en el nombre de Cristo, Padre. Gracias te doy, Señor, para la gloria de tu nombre, y bendigo a todos aquellos que pudieron estar hoy en este día y los que van a conectarse para vernos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.